¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a abordar la unidad uno, que es física, magnitudes físicas y mediciones. Para ello el objetivo general es el siguiente, no lo voy a enunciar. Los temas son todos estos, los vamos a ir abordando uno por uno. Entonces, para empezar, la presentación del curso ya la avanzamos un poco. Vamos a comenzar ya directamente con el concepto de física y sus dominios de aplicación. Para ello tenemos un concepto proveniente de la Universidad de Oxford que nos dicta que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo aquellos que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Esto es, únicamente estudia la interacción que hay entre diferentes cuerpos sin, bueno, transferencia de energía, movimiento y demás, sin incluir los fenómenos que modifican estructuralmente al cuerpo, o sea, las moléculas de los cuerpos, esto es, reacciones químicas. Para ello vamos a eh, definir o vamos a separar dos grandes ramos de la física clásica y la física moderna. La física clásica es lo que ustedes ya conocen como la mecánica clásica, las leyes de Newton, electricidad, magnetismo, un poco de óptica, esto ya está rozando un poquito la física moderna, acústica, fluidos y termodinámica. Esto es a muy grandes rasgos. Y por otro lado está lo que se conoce como la física moderna. Esa física moderna incluye mecánica cuántica, física nuclear y relatividad. Estos son conocimientos un poco más avanzados, sin embargo siguen siendo física. A pesar de que se separa todo esto, realmente nos referimos a, este, a varios fenómenos que ligan matemáticas, física, química, a pesar de que los separamos únicamente aquí como estudios de la materia de física, realmente todo va ligado. Únicamente nos enfocamos a separarlo, pero con fines de practicidad. Es muy extenso analizar un fenómeno desde la perspectiva química, física y matemática. Entonces, tratamos de enfocarnos un poquito más a este tipo de fenómenos para poder abordarlos o para tener una primera aproximación. Las unidades fundamentales de medición para la longitud en el sistema internacional es el metro, que se, que se abrevia con una M. Seguido de la masa, su unidad fundamental es el kilogramo, se, este, se abrevia con una simbología o con estas letras de KG. El tiempo, según la unidad fundamental, son los segundos. La intensidad eléctrica, esta tal vez no estén muy familiarizados varios de ustedes, pero eventualmente la verán en física de la energía en el siguiente semestre. Y la unidad son los amperes, que es la cantidad de cargas que hay por segundo a través de un conductor. Luego sigue la temperatura, que son los grados Kelvin, y se nomina o se abrevia con la letra K. La intensidad luminosa en candelas se abrevia con un CD, y la cantidad de sustancia o moles que se abrevia con mol. Ahora, noten también que cuando hablamos de unidades que se refieren a personajes históricos, como por ejemplo Ampère, Joseph Marie Ampère y Kelvin, estos dos son personajes históricos. Cuando ponemos las unidades o expresamos la unidad con todo el nombre de Ampère no va con mayúscula porque nos estamos refiriendo a unidades. Sin embargo, si nos vamos a la parte de abreviarlo, cuando abreviamos, si nos referimos a algún personaje, Newton, Joule, Pascal, eso se abrevia con una letra mayúscula, inicial mayúscula. Esto haciendo referencia al nombre del personaje histórico. Sin embargo, cuando lo escribimos completo, se escribe con minúscula o empieza con minúscula, porque no estamos haciendo referencia al personaje, sino a la unidad, específicamente aquí. Ahora, el sistema internacional, los sistemas de unidades que utilizamos principalmente son el sistema internacional y el sistema inglés. Esto porque mucha de la tecnología nos llega de Estados Unidos o de algunos países donde siguen normativas inglesas o normativas estadounidenses. Entonces, todavía no nos hemos podido separar muy bien del sistema inglés, pero
es algo con lo que tenemos que seguir lidiando. Entonces, vamos a tener algunas diferencias dentro del sistema internacional. Por ejemplo, tenemos metro, que es la unidad de longitud, y la unidad de longitud en el sistema inglés es la pulgada. Para nosotros en el sistema internacional es el kilogramo, y para el sistema inglés son las libras. Segundo es el mismo, para la cantidad de corriente es la misma, también el ampere. Para la unidad de temperatura ellos utilizan el Fahrenheit. Para la cantidad de sustancia utilizan mol, la misma que nosotros, y la candela para intensidad luminosa. Entonces, principalmente varía en las unidades de longitud y masa, principalmente. Ahora, las unidades derivadas son las que incluyen una o más unidades fundamentales. Esto es, por ejemplo, metro cuadrado, que utiliza dos unidades fundamentales. Newtons, por ejemplo, utiliza metros, kilogramos, segundos, y así con todas estas, que son un pequeño ejemplo de todo lo que hay de unidades derivadas. Las vamos a ir viendo eventualmente, no todas, obviamente, pero sí bastantes, y las vamos a ir definiendo cada una de ellas. Ahora, para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a hacer conversión de unidades físicas. Vamos a convertir, por ejemplo, 27 metros a kilómetros. Para homologar la técnica que vamos a utilizar para la conversión, vamos a colocar los 27 metros, por ejemplo, aquí, y voy a poner un factor. Este factor me va a ayudar a convertir estas unidades en lo que yo deseo. En este caso, tengo metros en la parte superior o en la parte del numerador, entonces voy a poner metros en la parte del denominador. Ahora, quiero convertir esto a kilómetros. Entonces, coloco kilómetros en la parte superior. Ahora, pues, para tener la misma equivalencia en la parte del numerador y en la parte del denominador dentro del factor que estoy incluyendo, voy a poner, o puedo poner la equivalencia de un metro abajo, y su equivalencia en kilómetros, o un kilómetro arriba y su equivalencia en metros. Creo que es más sencillo poner un kilómetro arriba y su equivalencia en metros, que estos serían 1000 metros. Y al hacer la operación, me va a resultar, me va a resultar de esta operación que 27 metros van a ser iguales a 0.0, aquí no se ve el punto, 0.027 kilómetros. Y esto, perdón, antes de pasar a eso, verifico que sean las unidades correspondientes y veo que metros que multiplican contra metros que dividen se van, y lo único que me quedan son kilómetros. Vamos a pasar a otro ejemplo para poder, para que quede un poquito. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar, vamos a convertir 47 kilómetros por hora a metros por segundo. Estos son, los volvemos a escribir acá en la parte inferior, 47 kilómetros sobre cada hora, y esto los voy a convertir a metros por segundo. Voy a necesitar un factor que me ayude a convertir esos kilómetros a metros. Hacemos la misma operación, los kilómetros los tengo en la parte superior como numerador, los pongo en el factor como denominador, y en la parte superior pongo la unidad correspondiente a la que yo lo quiero convertir. Esto es, hago exactamente la misma operación que hice previamente. Un kilómetro equivale a 1000 metros para no alterar el valor que yo estoy incluyendo aquí. Y entonces, con esto puedo ya convertir estos kilómetros a metros. Y ahora, estas horas, yo las tengo en la parte inferior, o en del denominador, lo pongo en la parte superior, horas, y en la parte inferior las correspondientes unidades a las que yo lo quiero convertir. Es más fácil convertir una hora a segundos que un segundo a horas. Entonces pongo en la parte superior una hora, son 3600 segundos. Perdón, ahí voy a borrar tantito esto, que parecen
parece un 5. Entonces, al hacer la operación correspondiente, tengo que 47 kilómetros por hora son iguales, ya haciendo las diferentes, las operaciones, son iguales a 13, perdón, a 13.06 metros por segundo. Ahora vamos a practicar un poquito con un ejemplo de conversión entre sistema internacional y sistema inglés. Para ello tengo 96 metros que quiero convertir a pies. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, coloco los 96 metros en la parte inferior y le coloco el factor que me va a convertir o ayudar a convertir estos metros a pies. Como estos metros se encuentran en la parte del numerador, los tengo que poner en la parte del denominador para que al hacer la multiplicación por este factor, estos metros se eliminen. Entonces, los coloco aquí y en la parte superior voy a colocar la unidad a la que quiero convertir estos metros, que son pies. Pies. Y ahí tenemos. Es que ahora tengo que identificar qué es más fácil para mí. Si yo puedo poner un pie arriba y la equivalencia en metros, o un metro abajo y la equivalencia en pies. Para mí me resulta un poquito más sencillo colocar la equivalencia de un pie en la parte superior y su equivalencia en metros, que son 0.3048 metros. Que ¿de dónde saco todas estas equivalencias? En el libro que les mandé de Sear Semansky, en la segunda página viene todo un listado de equivalencias entre sistema internacional y sistema inglés, para que se puedan auxiliar y pueden revisar todas estos factorcitos de conversión. Entonces, hago la operación pertinente y me va a quedar que 96 metros son iguales a 314, perdón, 314.96 pies. Esta F parece mayúscula, pero es una F minúscula. Ahora continuamos con la parte de notación científica. En ocasiones resulta que tenemos muchos valores que tienen muchos dígitos o son valores extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Entonces, para ello nos apoyamos de algo que se conoce como la notación científica, donde si, por ejemplo, un elemento o una cifra tiene 3 dígitos, esto estamos hablando, por ejemplo, de 1000 gramos, de 1000 metros, le podemos ahorrar esta notación de poner esos 3 ceros y colocar, en lugar de poner esos 3 ceros, ponemos la cifra, por ejemplo, 1000 metros. En vez de poner 1000 metros, podemos poner 1 por 10 a la 3. Es exactamente lo mismo. O 1 y acompañado, o más bien especificar el 1 y las unidades acompañarlas del prefijo K. Por ejemplo, kilogramos, kilómetro, kilopascales, kilonewtons. Esto tal vez no se vea tan práctico aquí porque son poquitas cifras, pero conforme vamos subiendo, vamos viendo su utilidad. Llegamos a ver cifras que tienen muchísimos ceros, muchísimas cifras, y es más conveniente o mucho más práctico expresarlas con estos prefijos. Por ejemplo, ustedes han comprado alguna vez una computadora que tiene un disco duro de tantos gigabytes de memoria, y que tiene un disco duro de tantos teras. Entonces, en vez de ponerle la cantidad en bytes completa, que sería toda esta cifra, o todo este numerote, lo podemos ahorrar o lo podemos expresar como por 10 a la 12 o únicamente poniéndole el prefijo a la unidad de medida, que en este caso serían los bytes.
Y nos vamos hacia abajo. También es exactamente lo mismo. Cuando expresamos décimas de alguna cifra, decilitros, decímetros, lo expresamos con colocar esa cifra y multiplicarla por el factor de por 10 a la menos 1 o ponerle el prefijo deci a las unidades. También hacemos algo que muy cotidianamente vemos, la unidad de centi, que son los centímetros. La unidad de mili, para milímetros, por ejemplo, y tiene un factor de por 10 a la menos 3. Y después vamos de 3 en 3. Vamos hacia micro, nano, pico, femto y ato, hasta el 18. Esto eventualmente también lo vamos a ir viendo, no se pone mucho de eso. Algo que hay que notar también aquí, que esta notación científica es muy similar a lo que conocemos como notación de ingeniería. Únicamente que en la notación de ingeniería nosotros no utilizamos deci, centi o deca y hecto, sino que a partir de que estamos en la unidad, vamos de 3 en 3. O sea, si algo tiene miles de cosas, miles de gramos, miles de metros, lo expresamos con el prefijo kilo. Omitimos el uso de estos dos que tenemos aquí, por 10 a la 1 y por 10 a la 2, sino que vamos de 3 en 3 a partir de kilo. Esto es que si queremos expresar algo bastante grande, lo expresamos a partir de kilo. Y luego la siguiente unidad que utilizamos es por 10 a la 6 o mega. Después por 10 a la 9 o giga, 10 a la 12 o tera, 10 a la 15 y hasta 10 a la 18. Igualmente para la parte inferior. Cuando expresamos algo muy pequeño, normalmente no le ponemos factores por 10 a la 1, por 10 a la 2, sino que empezamos por 10 a la 3 y de ahí vamos de 3 en 3. Es poco común cuando hacemos ese uso de ese tipo de notación de ingeniería. Es poco común, por ejemplo, encontrar factores de por 10 a la 5, por 10 a la 7, por 10 a la 10, a la 11. Es más común encontrarlos en factores, o más bien en escalas de 3 en 3, que empieza desde 10 a la 3, luego 10 a la 6, a la 9, y así sucesivamente, igualmente hacia abajo. Empezamos con 10 a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, hasta la menos 12 y así. Esa es la única condición para hacer notación de ingeniería. Ahora, para notación científica vamos a hacer algunas operaciones que implican suma, resta, multiplicación, división y potenciación y radicación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando esa misma notación, donde por ejemplo yo tengo 450.000 newtons. Esto es exactamente lo mismo que ponerlo como 450 y en vez de poner estos 3 ceros que tengo a la derecha, colocar un factor por 10 a la 3 y estos serían newtons. Y esto es lo mismo utilizando los prefijos que vimos en la tabla pasada. Es lo mismo que poner 450 en vez de poner este factor de por 10 a la 3 que yo tengo aquí. Este factorcito, en vez de ponerlo, yo voy a poner el prefijo kilo y voy a colocar la unidad correspondiente. La K recuerden que es minúscula, no es K mayúscula. Y si me voy más arriba, por ejemplo, en vez de recorro el punto decimal hacia la izquierda y quedaría en la posición de antes del 4, esto me quedaría como 0.450 y esto sería por 10 a la 6 newtons, que sería lo mismo que poner 0.450 mega newtons. Y así, si me voy más hacia la derecha, puedo dejar esto como 0.000450 y ahora por 10 a la 9 newtons, que sería igual a 0.000450
giganewtons. Y todas las cifras que yo estoy poniendo aquí son exactamente la misma cifra que yo tengo aquí al inicio. Esta cifra de 450.000 newtons es exactamente la misma, pero expresada de diferente manera. Ahora vamos con un ejemplo hacia abajo. Yo tengo 0.18 segundos y si recorro el punto decimal hacia el lado derecho, yo tendría, por ejemplo, si lo recorro 3 posiciones, tendría 180 segundos, pero en este caso, como estoy recorriendo 3 posiciones el punto decimal hacia la derecha, me quedaría un factor de por 10 a la menos 3. Estoy expresando la misma cantidad de segundos que tengo en la parte superior, pero ahora con un factor de por 10 a la menos 3. 180 por 10 a la menos 3 y estos siguen siendo segundos. Y esto es exactamente lo mismo utilizando los prefijos de la tabla, como quedaría expresado como 180 milisegundos. Ahora, si yo recorro otras 3 posiciones más para allá, el punto decimal más hacia la derecha, me quedaría 180 con otros 3 ceros acompañándolo, pero ahora lo acompañaría un factor de por 10 a la menos 6. Estos seguirían siendo segundos y esto es igual a expresar esos 180.000, pero en vez de poner este prefijo o este factor de multiplicación por 10 a la menos 6, lo voy a colocar como un prefijo de la tabla, que serían microsegundos. Y así sucesivamente, si yo recorro otras 3 posiciones, me quedaría como 180 acompañado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, con un factor de por 10 a la menos 9 segundos. Y esto es igual a 180, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros acompañándolo. Y en vez de poner este factor de por 10 a la menos 9, yo voy a colocar el prefijo nano, que es el que sigue en la tabla. Esto quedaría como nano segundos. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver unas operaciones donde yo tengo 16 nanómetros y le voy a sumar 0.25 micrómetros. Estas dos cifras se encuentran en metros. Ya vi que están en unidades internacionales, pero no se encuentran en la misma escala, por decirlo así, sino que aquí tengo nanómetros y aquí tengo micrómetros. Primero empiezo por sustituir este prefijo por el correspondiente factor por el de multiplicación, que en este caso para nanómetros serían 16 por 10 a la menos 9 metros, y esto más 0.25, que multiplica el factor micro, que es por 10 a la menos 6 metros. Ahora yo puedo identificar que esta cifra está 3 órdenes de magnitud separada de esta otra de acá. Yo puedo recorrer esta cifra o de aquí, puedo recorrer 1, 2, 3 y dejar esto expresado como por 10 a la menos 9, o hacerlo al revés. De aquí esto recorrerlo 1, 2, 3 y expresarlo como por 10 a la menos 6. Cualquiera de las dos situaciones es válida. Yo voy a optar por cambiar esta cifra. Entonces el 16 por 10 a la menos 9 nos queda igual. Por 10 a la menos 9 metros me queda exactamente igual, pero voy a recorrer el punto decimal 1, 2, 3 posiciones. Me van a quedar aquí 250, pero ahora por 10 a la menos 9 metros. No le estoy haciendo nada o absolutamente nada a esta cifra. Está expresada únicamente ahora en un factor por 10 a la menos 9, o sea, en nanómetros. Ahora ya puedo sumar directamente estas dos cifras porque ya tienen el mismo factor de multiplicación. Están, digamos, en nanómetros. Ahora 250 más 16 me quedan 266
por 10 a la menos 9 metros, que es exactamente igual a 266 nanómetros. Ahora vamos a hacer un ejemplo de resta. Tengo 560 kilonewtons menos 0.25 por 10 a la 6 newtons. Necesito saber qué operación hacer en cada uno de esos factores para hacer las cifras equivalentes y poder hacer la operación de forma directa. En este caso yo voy a quitar el prefijo kilo y voy a dejar esta primera cifra como 560 por 10 a la 3 newtons menos 0.25 por 10 a la 6 newtons. Y este es igual. Ahora necesito convertir estas dos cifras cambiar este factor de conversión, de multiplicación, perdón, y que sea correspondiente en ambos. En este caso yo puedo cambiar o puedo mover este factor de conversión que tengo aquí y mover el punto decimal 1, 2, 3 posiciones hacia la izquierda y aumentar 3 por un factor de 3 este exponente. Voy a hacer la operación inversa. Cambiar o mover este punto decimal 1, 2, 3 posiciones hacia la derecha y bajar 3 posiciones o 3 cifras, 3 unidades, perdón, este exponente. Esto ya lo hicimos en el ejercicio previo. Voy a cambiar ahora, voy a hacer la operación al revés. Entonces cambio 1, 2, 3 posiciones hacia la derecha, digo hacia la izquierda, perdón, y me queda como 0.560 por 10, esta vez por 10 a la 6 newtons. Y ahora menos 0.25 por 10 a la 6 newtons. Ya ambos tienen el mismo factor de multiplicación, por lo tanto los puedo sumar de forma directa. Y esto, restar, perdón, sacar la diferencia de forma directa. Y esto me queda como 0.310 por 10 a la 6 newtons, que es exactamente igual. En vez de poner el factor de multiplicación, yo puedo dejarlo como 0.310. En vez de poner por 10 a la 6, puedo poner mega newtons. O si lo quiero expresar como kilonewtons, recorro 3 posiciones, el punto decimal hacia la derecha. Y esto me queda como 310 por 10 a la 3, que serían kilonewtons. Ahora, cuando tenemos la operación de multiplicación, yo tengo 360 milímetros que multiplican a 48 centímetros. Esto que es igual. Podríamos hacer la conversión o podemos utilizar los mismos factores de conversión de multiplicación que yo tengo ahí. Voy a convertir esos 360 milímetros, en vez de poner el prefijo mil, y voy a poner por 10 a la menos 3 metros. Y están multiplicando 48 centímetros, que son 48 por 10 a la menos 2 metros. Y esto es igual, ya al hacer la operación de 360, que multiplica a 48, lo que obtengo es el valor de 17.280. Ok, pero ahora necesito saber qué hacer con los factores de multiplicación. Tengo aquí el factor de por 10 a la menos 2 y aquí tengo el factor de por 10 a la menos 3. Si nosotros, ¿cómo decirlo? Recordamos nuestras clases de álgebra, podemos ver que si tenemos una misma base, por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, en la parte inferior tengo x que multiplica a x. Como son la misma base, los exponentes se suman, entonces esto va a quedar como x cuadrado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo tengo el factor o la base de 10
y el exponente es lo que cambia. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar los exponentes. Entonces, esto queda como por 10 a la menos 3 más por 10 a la menos 2. Digo, por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2. Me queda únicamente la suma de exponentes. Menos 3 más menos 2. Y esto es, queda el factor con la misma base, pero elevado a la menos 5. Y estos son metros. Perdón, se me estaba pasando, son metros cuadrados, porque es metro por metro. Y para hacer la anotación en formato de ingeniería, esto puede expresarse. Recorro el punto decimal hacia un valor hacia dos valores hacia la izquierda. Y esto me queda como 172.80 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pero hay que notar que este factor que yo tengo aquí por 10 a la menos 3 no se puede cambiar por un mili en este caso, porque este mili estaría multiplicando a una de estas unidades que yo tengo acá como metros cuadrados, pero quedaría un metro volando. Entonces, este factor no se puede multiplicar directamente por o se puede poner como un mili metro cuadrado, sino que ese mili nada más estaría aplicado a una de estas unidades de metro. Y la otra unidad de metro quedaría tal cual. Entonces no se puede aplicar de forma directa. Entonces esto puede quedar así tal cual, así lo tenemos. Y vamos a pasar con la operación de división.